Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro video más hablando de textos narrativos, todo esto dentro de la disciplina o asignatura de español. Y hoy nos corresponde analizar dos tipos de textos que por sus características generalmente se estudian juntos. Me refiero a las autobiografías y a las biografías. Entonces, en esa presentación vamos a conocer las principales características de estos dos tipos de textos para poderlos escribir y para al momento de su lectura poderlos diferenciar. ¿Qué características tiene la biografía que la hacen ser una y qué características tiene la autobiografía que la diferencia de la biografía? Muy bien, recuerden que todos estos videos los pueden encontrar aquí mismo en Facebook y también los pueden encontrar en el canal de YouTube. Aquí está el link para si gustan ir a dar una miradita también por allá, van a encontrar estos videos y otros videos más también que ya tienen tiempecito de estar grabados en el canal y que les pueden servir mucho. Comenzamos entonces. ¿Qué es una biografía? La palabra biografía precisamente tiene un origen griego. Bio significa vida y grafos escritura. Entonces, si lo traducimos literalmente, bio vida y grafos escritura sería como escribir la vida. Entonces, una biografía es un texto donde está escrita la vida de alguien. La definición sería, es una narración de la historia de la vida de una persona. Suele recoger en orden cronológico los hechos más significativos que son narrados por otra persona y normalmente centrados en el campo del conocimiento o la historia en el que el personaje ha destacado o por lo que es conocido. Entonces, vean aquí hay dos cositas curiosas. Primero, van en orden cronológico. Significa que la información va a ir narrada conforme los hechos ocurrieron. Se cuenta generalmente cuándo nació esta persona, dónde nació, quiénes fueron sus padres, a veces sí también se cuenta si tuvo hermanos, dónde pasó su infancia, y ya de ahí generalmente nos brincamos hasta la edad adulta y qué fue lo que hizo, que por eso esa persona es recordada, porque generalmente las biografías están hechas de personajes famosos, científicos, médicos, personajes de la historia, etcétera. Entonces dice precisamente que van en orden cronológico. No se contaría toda la vida de la persona, sino sería demasiado grande el texto. Dice, cuentas hechos significativos y son narrados por otra persona que conoció la vida de esa persona o una persona que estudió la vida de la persona de la que quiere escribir su biografía. Entonces, esto es una biografía. Se suelen escribir biografías de personajes importantes a lo largo de la historia, por ejemplo, escritores como Miguel de Cervantes, pintores como Pablo Picasso, reinas en la historia como Isabel la Católica, músicos como Mozart, científicos como Einstein, futbolistas, etc. Los autores tienen que reunir muchos datos, investigar en profundidad y asegurarse de que la información es real, bien importante. Este es un proceso de investigación porque el texto debe de ser realista, o sea, nos van a contar la realidad de la vida de la persona. No es un texto subjetivo, no se tiene que interpretar a lo que el autor quiera decirnos, nos tiene que contar lo que en realidad vivió esa otra persona. En una biografía es fundamental tratar de contar la verdad. Muy importante esta característica. Si nosotros quisiésemos comenzar a escribir una biografía, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, uno, el relato comienza casi siempre con el nacimiento de la persona en cuestión. A partir de ahí, el escritor nos va explicando dónde vivió, cómo era su familia, a qué se dedicó, en ocasiones quieren ser a sus amigos, alguna hazaña importante que logró, puede incluso hablarse de algunos gustos personales, si sufrió alguna enfermedad, si destacó en un área del conocimiento, ganó un premio, y si se sabe también cómo o dónde falleció. Entonces, es como el esquema general que debemos de tener en este tipo de textos. Datos curiosos, muy importantes para tener en cuenta. Dato número uno, los textos relatan los hechos más importantes de la existencia de la persona de que se habla. Ya les mencionaba yo, sería imposible hablar de toda una vida. Se cuentan solamente los sucesos que consideramos más importantes, más significativos. Dos, indica fechas y lugares de nacimiento, sucesos y muerte del biografiado para situarnos en un tiempo histórico. Los verbos se encuentran en pretérito y copretérito mayormente. ¿Por qué? El pretérito antes era conocido como el pasado, solamente que le cambiaron el nombre a pretérito, pero yo cuando yo estaba en la primaria existía hablar en presente, pasado y futuro. Ahora conocemos a presente, pasado pasó a ser pretérito
y futuro. Entonces, el pretérito se refiere a cosas ya terminadas en el pasado. El pretérito es un pasado simple como vivió, nació, jugó, encontró, estudió. Como esta persona ya vivió y alguien está contando su vida, se debe de narrar en tiempo pasado, o sea, en tiempo pretérito. Copretérito es una forma especial también de hablar en pasado, cuyas terminaciones en los verbos son aba o ia. Por ejemplo, jugaba, conocía, encontraba, estudiaba, investigaba. Ese aba nos habla de las terminaciones del copretérito. Ese es el dato curioso uno. Dato curioso número dos. Están organizados de manera cronológica, ya lo habíamos dicho, lo que pasó primero, lo que pasó después, lo que pasó al final. Y importantísimo, las biografías están escritas en pretérito y están escritas en tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? Él, ella o ellas, ellos, si hablamos en singular o hablamos en plural. Ejemplo, Jorge nació, ella visitó. Muy importante esta característica porque va a ser fundamental para poder diferenciar la biografía de la autobiografía. Las biografías se escriben en tercera persona porque es una persona contando la vida de otra, contándola en tercera persona. Ejemplo, la vida de Isaac Newton. Dice así, Isaac Newton nació en Lincolnshire el 25 de diciembre de 1642, Londres, 31 de marzo. Fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de Filosofía Naturalis Principia Mathematica, más conocido como Los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y establece las leyes de la mecánica clásica, mediante las leyes que llevan su nombre, las leyes de Newton, que estudian en secundaria. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, que se presentan principalmente en su obra Optics, y en matemáticas, el desarrollo del cálculo infinitesimal. Newton comparte con Friedrich Leibniz el crédito de desarrollar el cálculo integral y diferencial que utilizó para formular sus leyes de la física y astronomía. Vean, aquí están la vida de Newton en una biografía, porque podemos encontrar precisamente esto que yo les decía, estos verbos en pasado. Fue, nació, desarrolló, estableció, está narrado en tercera persona y en pretérito. Muy bien, hasta aquí con las biografías. Ahora, una autobiografía. Si nos vamos también a la raíz de la palabra auto, se refiere a uno mismo. Bio era vida y grafos era escritura. Entonces, la escritura de la vida de uno mismo. Aquí la autobiografía va a ser el relato que hace una persona de su propia vida, contando desde su nacimiento, experiencias personales, logros y demás cosas que él quiera contar. ¿Quién mejor que yo para contar mi propia vida? Entonces, las autobiografías tienen esa característica de poder darnos muchos detalles. Aquí también mencionó otras más. Primera característica, en la autobiografía, prevalece la figura del yo, pues tú, como autor del texto, eres el protagonista de la historia que cuentas. O sea que ya no es tercera persona, ya no es él, es yo, la primera persona. Yo nací, estudié, encontré, jugué, descubrí, etcétera. Otras características más, generalmente están escritas en primera persona, el yo es primera persona, es de orden narrativo, centrado en la vida del autor. No siempre está regida por el orden cronológico. Aquí, como el autor escribe su propia vida, puede jugar un poquito más con el tiempo, aunque lo ideal es que sí se siga el orden cronológico para no confundir a la persona que nos está leyendo. Hay libertad en cuanto a la estructura y el lenguaje apropiado, y no hay un límite de extensión para relatarla. Las biografías generalmente sí suelen ser más cortas, las autobiografías son más largas, por lo que yo les mencionaba de la capacidad de admitir detalles adicionales. Un ejemplo, en este caso de autobiografía, tomado de Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez, publicado en el 2002. Estos fragmentos salieron de la página 3 a la 5. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de cómo encontrarme. Preguntando por aquí y por allá, entre los conocidos, le indicaron que me buscaba en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde iba 2 veces al día a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió:
Vaya con cuidado, porque son locos de remate. Llegó a las 12 en punto, se abrió paso, con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición, se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores, y antes de que yo pudiera reaccionar, me dijo: «Soy tu madre». Algo había cambiado en ella que me impidió reconocerla a primera vista. Tenía 45 años. Se fijan muchos detalles importantes en la historia, porque es el mismo Gabriel García Márquez contando su vida. Por eso, los verbos aquí los podemos encontrar también algunos en tipo presente y la mayoría también estando en pasado. Muy bien. Y ya nada más para finalizar, estas son las referencias bibliográficas que utilicé para buscar la información que les acabo de compartir. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya entretenido y les haya servido mucho este video para que la próxima vez que tengan que estudiar biografías, autobiografías, conozcan sus características. Nos vemos en el siguiente.